Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. La verdad que es un gusto siempre venir a Curuzú en estos encuentros. La verdad que uno sale muy fortalecido espiritualmente y además el hecho de abrazarnos y de ver a nuestros queridos amigos que compartimos estos caminos de la literatura. Así que muchísimas gracias. Hoy quiero presentar un libro que no es nuevo, pero que tiene de alguna manera características especiales en cuanto a cómo salió su edición. Es un libro que titulé Lecturas salvajes, como ven en la placa. Bueno, ahora la sacaron. Bueno, ahí está. Lecturas salvajes es editado, este libro en el año 2019. 2019 fue un año muy duro para mí, fue un tsunami que pasó en mi vida, ya que falleció justo mi hijo, Joaquín, en enero de 2019. Entonces, los compañeros y amigos de la promoción de médicos, la promo 86, como habitualmente y cariñosamente me preguntaron si no tenía, al pasar ya unos meses del fallecimiento de él, si no tenía, bueno, algunos textos en que estaba trabajando o si tenía algún material que quisiera. Y fue como una especie de rescate, digamos, ¿no? Y a la vez una malla de contención para ese momento tan, no sé con qué palabras poner porque es muy difícil. Lo que sí sé es que solamente uno puede seguir transitando si va de la mano de la malla de contención de todos ustedes, con su cariño, con su afecto, de los amigos y de los familiares. No hay otra manera de poder continuar, o por lo menos yo no la conozco. Entonces, yendo específicamente al libro, ustedes ven que la tapa es un fragmento del famoso óleo de Ángel de la Valle, de su óleo que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, El regreso del Malón. Y tiene que ver con el título del libro en sí, Lecturas salvajes, porque en realidad lo que yo hago ahí son unas lecturas salvajes. Como buen lector, digamos que soy, o que pretendo ser un apasionado lector, como diría Borges, la forma en la que yo trabajo los textos es a través de la intertextualidad, digamos. Entonces, en la intertextualidad tenemos un proceso, que es el inicial, donde uno captura el texto, el segundo proceso donde uno trasplanta el texto y el tercer proceso final, que es la apropiación del texto. Entonces me pareció muy acertada el fragmento del regreso del Malón porque es de alguna manera lo que yo hago en la literatura, digamos, ¿no? Ahí hay una captura por parte del capitanejo, hay un trasplante de una cultura a otra y finalmente una apropiación, porque después ya tiene hijos con el capitanejo, digamos, ¿no? Entonces me pareció el título adecuado para esto. Y son seis textos donde tomo a diferentes escritores, por ejemplo, para el romance de Pago Largo, que es el texto más breve y es el que abre el libro, recurrí a la novela de Gustavo Sánchez Mariño, Veronda Estrada, y es la que voy a leerles a ustedes.
tiene un epígrafe que dice: estos textos son el irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar sin justificación estética alguna historias ajenas. Bueno, esto pertenece a Borges, ¿no es cierto?, como todos sabemos, y de alguna manera también creo que sintetiza lo que se encuentra posteriormente en el texto. La dedicatoria es para todos aquellos para quienes escribir es su pasión. El romance de Pago Largo. Las manos crispadas y seguras se hundían entre los encajes del corpiño recién desatado. Las venas y el vello se confundían en el bordado que se extendía hasta el extremo de la enagua. De pronto, un rosado pezón, como si fuera de miel, floreció. Él acercó su cara y se lo bebió con deleite. Los dedos de ella, cubiertos de sortijas, se dirigieron sin vacilar a la gruesa hebilla de bronce y la desabrocharon con inocente maestría. Unos reflejos rojos y verdes fueron a chocar con los rayos emitidos por el escudo de Corrientes en la hebilla del gobernador. Ella también bebió su carne, que se erguía orgullosa y bravía, como si fuera una lanza entre las montoneras, hasta que sus labios, cansados de recorrer esteros y lomadas, se detuvieron en palmerales y cañadas, exhaustos de probar el amargo dulzor de la tierra. La greda y arenales de su territorio se encontraron por fin en un largo beso que duró todo el tiempo en que la lanza desbocada se hundió en la entraña en llamas y derramó un largo y ardiente manantial. Bueno, ese es el romance de Pago Largo, ¿no? Posteriormente, quisiera compartir con ustedes un texto de... A mí me gustan mucho las ficciones históricas y lo escuchaba a Alejandro Bovino Maciel, que está participando también en el espacio que tiene Luis Polo en YouTube, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, que se llama Lectores Enredados, donde él hacía, refiriéndose justamente a los textos que toman la historia como referencia, a las características que tiene lo que se denomina una novela histórica y lo que se denomina una ficción histórica. Él dice que en la novela histórica se tienen que respetar los hechos y que se puede ficcionalizar personajes secundarios o cuestiones periféricas o historias menores, pero que los hechos se tienen que respetar. En cambio, en la ficción histórica, bueno, esto uno tiene más libertad y puede también ficcionalizar un poco los hechos. Bueno, esto es lo que yo hago justamente aquí en este texto que se llama Martina Chapenay, la última montonera federal, ya que es la historia de un soldado, del Chacho Peñalosa. Sabemos que al Chacho Peñalosa lo asesinan en su casa, posteriormente a haber ya estado en negociaciones para ponerse de acuerdo en cómo iban a proseguir posteriormente esta situación, donde él ya no iba a presentar más
armas, o sea que no iba a haber más batallas. Ingresa a la finca el capitán Irrazábal y dando gritos de dónde se encuentra el bandido del Chacho, lo encuentra y lo asesina, lo mata, ¿no? De un sablazo lo mata. Posteriormente lo decapitan y muestran su cabeza en el pueblo de Olca. El personaje que a mí me cautivó fue justamente el de Martina Chepanay, que es digamos, el personaje histórico. Como a mí me parecía que no me sonaba bien al oído ese Chepanay, le transformo y lo pongo Chapenay. Y en el texto tienen un duelo que en la realidad ocurrió con Irrazábal y él no acepta, o sea, cuando ella lo desafía al duelo, él no acepta el duelo y queda ahí. Eso es parte de la historia. Bueno, en el texto ustedes van a ver que bueno, la ficción histórica es otra. Y con esto Pero tranquilo, ¿no? Estoy ante la Madre Superior, así que tengo que portarme bien. Martina Chapenay, la última montonera federal. Los textos escolares no registran su nombre. Tuvimos que recurrir a la rica tradición oral de nuestra historia política para saber quién fue Martina Chapenay, aquella mujer nacida hacia 1800 en un poblado de San Juan llamado Guanacache. Se cree que fue hija de un cacique huarpe. Es probable que de muy niña se haya dado cuenta. Su vida no sería nada fácil. A los 12 años, al fallecer su mamá, su padre la habría enviado a educarse a la ciudad de San Juan. Quizás su destino indómito hizo que viera la ciudad como a una cárcel y a la implacable disciplina de su tutora Clara Sánchez como a un régimen de opresión para su espíritu libre. Montar a caballo, pelear y esa natural habilidad para el uso de las armas hicieron que dejara a un lado los libros y no tardara en escapar de San Juan para refugiarse en el monte junto a un joven soldado de Facundo Quiroga. Imaginamos a Martina de piel cobriza, ojos negros, pelo lacio, delgada, fibrosa, fuerte y ágil, de una belleza arisca. Sus ojos vivaces y sus pestañas oscuras reafirmaban, casi con seguridad, su fiereza. Dicen que solía llevar un rebenque en su mano derecha y un facón en su espalda. Los relatos más fidedignos nos indican que pertenecía al cuerpo de caballería, el arma más eficaz de las montoneras federales. Cuenta una leyenda que una vez Martina se enamoró perdidamente de un soldado de Quiroga de apellido Cruz, con el que compartió vida afectiva y campos de batalla, hasta el combate de Ciudadela en Tucumán, donde él perdió la vida. A Martina se la conocía en los valles y llanos como la montonera federal. Ella hacía honor a su apodo, montada en su caballo, con poncho colorado, sembrando terror a ricos y a unitarios. Es probable que las palabras Dios, patria o federalismo no las haya alcanzado a comprender. Su vida estaba asignada por la acción. Cuando cayeron los federales, luego del combate de Caseros y sobre todo después de la caída de la Confederación ante las tropas de Mitre en la escandalosa batalla de Pavón, las cosas empezaron a complicarse. La llegada del Ejército Nacional a Cuyo, a las órdenes de Sarmiento, acompañados por los generales orientales Andes, Paunero, Arredondo, Irazábal,
Entre otros, empujó a los federales a refugiarse en las montañas. Ni bien Martina se enteró que el Chacho Peñalosa estaba organizando a sus combatientes, no dudó en unírsele, como quien respondiera a un llamado natural que le venía desde sus adentros, desde el coraje, desde la sangre. Pero a comienzos del año 1863 las cosas habían cambiado. El Chacho, como un errante, recorría cada rincón de los montes riojanos, perdido, sin esperanzas. Comprendió que no tenía más salida que firmar la paz. Las tropas nacionales que Mitre envió para someter a los caudillos federales le pisaban los talones. A la cabeza iba el coronel Irazábal, el Chacal, quien junto al oficial Venancio Flores mandó a ejecutar a más de 400 prisioneros en la cañada de Gómez. El caudillo riojano llegó al pequeño pueblo de Olta y se dirigió a la casa de su amigo Felipe Oros. Tenía 70 años. Estaban con él su mujer y un ahijado. El comandante Vera, integrante de las tropas nacionales, llegó a la casa de Oros y pidió parlamentar con Peñalosa. El Chacho, que ya había firmado una tregua, entregó su puñal, estaba intercambiando pareceres con su adversario, cuando un alboroto en la entrada de la finca llamó la atención de todos. Enceguecido, Irazábal entró gritando: ¿Quién es el bandido del Chacho? Pregunta que el caudillo digno respondió: Yo soy el general Peñalosa, pero no soy ningún bandido. Sin pérdida de tiempo, el coronel unitario tomó una lanza y la clavó en el abdomen del caudillo federal. Después ordenó: acribíllenlos. Como era costumbre, el feroz militar mandó cortar la cabeza del Chacho y colocarla en una pica en la Plaza Mayor en Olta, para que todos los gauchos retobados supieran qué les esperaba si seguían la huella de su jefe. Martina había quedado completamente sola, desamparada. Asesinado el Chacho, juró vengarlo. Acorralada en las montañas, con apenas 50 montoneros, decidió negociar con el nuevo poder que surgía de Buenos Aires, a cambio de la paz. Logró un indulto y el grado de sargento mayor del Ejército Nacional. Pero por sobre todo pensó que los vientos políticos iban a cambiar pronto, pero estos, como sabemos, no cambiaron. Y Martina tuvo que, por lo que se supo, ganarse la vida como rastreadora y vaquiana. Pasado un tiempo, una noche en la ciudad de San Juan, en un baile ofrecido a la soldadesca, Martina se encontraba tomando y bailando cuando de pronto lo vio. Allí estaba, con su pelo encrespado y su sonrisa de hiena. Era Pablo Irazábal, el asesino de Peñalosa. Martina no dudó, le envió sus padrinos para desafiarlo a duelo. Quería vengar el asesinato de su jefe. El coronel apenas miró a los enviados y dijo: díganle a esa que Irazábal no se bate a duelo con ladrones. Irazábal no podía dar crédito a lo que estaba pasando. No fue el miedo, palabra desconocida por él, lo que se apoderó de su cuerpo, sino el escarnio, la vergüenza de tener que enfrentarse, de tener que rebajarse ante una mujer, una india, una desconocida, es decir, a nadie. Tan luego él, un guerrero despiadado, era una situación insoportable. La mujer, ya entrada en años, se abrió paso entre la gente, se hizo un silencio duro. Martina le gritó: ¡asesino! Los duelistas finalmente acordaron que el desafío iba a ser a sables y a muerte. Irazábal quizá soñó con Peñalosa esa noche antes del duelo, o quizá presintió su fantasma
entre las penumbras de la habitación. Tal vez intuyó que iba a ser su última mañana. Lo cierto es que a la hora señalada, cuando el brutal general Arredondo dio la señal para iniciar el lance, Martina miró implacable a su enemigo y le dijo: «Defendete, hijo de puta, porque te voy a matar y te voy a matar como matan los hombres, no como vos mataste al chacho». Ante las primeras estocadas de Martina, Irazábal se enfureció y logró herir a Martina en sus brazos. Ella, al ver correr la sangre, peleó con más coraje que nunca. Como si fuera una fiera acorralada, de un sablazo hundió su arma profundamente en el flanco derecho de Irazábal. Este soltó el sable y cayó su cuerpo hacia atrás, agonizando unos instantes, hasta quedar cubierto por la muerte. Martina Chapenay se alejó despacio del lugar, montó a su caballo y desde ese día no se tuvo otro dato sobre su vida. En Guanacache, decían los antiguos, que en noches de luna clara, cuando el sonda hacía silencio, se escuchaba nítido un galope hacia el monte, el galope de la última montonera federal. Muchas gracias. Yo ya escuché este cuento, pero cada vez que escucho me emociono. Me encanta lo que escribes. Muchas gracias, Verónica. De verdad. Gracias. Espero les haya gustado y bueno, haya sido de su agrado. Después hacemos los comentarios, después de escuchar la Verónica. Bueno, yo les quería presentar este libro. Bueno, quería presentarles este libro, que es un poemario, Poemas por el amor perdido. Por supuesto que la gente que me conoce sabe que para mí el amor, el romanticismo, todo eso está dentro de mí y siempre conmigo. Bueno, el libro está dividido en 5 partes. La primera, el libro del domingo, donde yo reuní poemas que me provocaron la soledad del domingo. La segunda parte se llama Agua Sempiterna. Contiene los que fueron inspirados por el agua en sus distintas manifestaciones. Otra cosa que me llama mucho la atención siempre. La soledad del domingo, que todos habremos pasado. El agua. La tercera son otros poemas del ayer, recuerdos de viajes y vivencias. Aquí están los poemas que surgieron en los viajes que realicé. La cuarta contiene los poemas que tienen que ver con el título del libro, que es una historia de amor expresada en 21 poemas. Y finalmente se encuentran las biografías de varios poetas que descubrí en mis diferentes lecturas. Bueno, vamos a leer algo. Y otro domingo. Domingo cuando el sol ya se fue, entre tinieblas expectantes. Tonos violetas nos circundan y presagian aún más soledad. Domingo, cuando el sol está ausente y las sombras ya llegaron ocultando el entorno, sin piedad. Domingo, cuando el sol está ajeno a mis angustias, a mis premuras, en espera del reposo que repara o no llega nunca.
Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, este es dentro de la parte 3, donde dice los poemas Recuerdos de viajes. Hojarasca. De lejos veo la hojarasca junto a la puerta. La soledad se adelanta. Los muebles solitarios, los libros, los álbumes de fotos, los cuadernos me aguardan. Solo ellos cubren la soledad. Solo ellos. Bueno, y después les voy a leer algunos de la historia de amor que les dije. Que no les voy a decir. No, tenés que decirlo porque no puede dejar con esa incógnita. La inspiración. Eso está bien. No puedo. Exacto, ahí tenemos. Puede ser. Pero ahora le vamos a preguntar a Graciela, entonces. Es una cosa muy especial. Bueno. El que se ríe de su, ¿cómo es el dicho? De su, sola de su... Se ríe, ¿cómo es? De su travesura. Bueno, dice, quiero que se desvanezca esa triste mirada, que vuelva a brillar la luz en tus pupilas claras y que el ceño fruncido se afloje con una sonrisa tenue al inicio y se transforme en una carcajada de alegría y felicidad. Cuánto lo deseo, cuánto te amo y lo lograré. Con las imágenes que se desvanecen en la claridad del amanecer, entiendo cuál es mi entorno. Tu espacio vacío en esta cama que nos cobijó a los dos. Con los ojos cerrados percibo tu sonrisa y un estremecimiento hace temblar mi alma. Pero al abrirlos, solo hay soledad. Y el último dice así. Busco el sueño para hallar la calma, pero en esa bruma siempre estás tú. Tu voz, tu sonrisa y tus manos que me tocan. Pero al despertar, la realidad me golpea y mis lágrimas afloran y se deslizan por mis mejillas esperando que tu mano las enjuguen o tus labios las detengan. ¿Listo, señores? Estamos bien en el tiempo. Tenemos... Sí, yo creo que sí. Bueno, voy a leer un fragmentito y vos lees después otra cosa. Pero eso tengo ahí, Romy. Tengo. Pero eso es para mayores. ¿No se puede? Después de las 10, bueno. El niño. Yo voy a leer un fragmento de un texto que titulé Reflexiones de un traidor y de un héroe. Y son los últimos minutos de Liniers, que está frente al pelotón de fusilamiento en Córdoba. Y es un contrapunto imaginario con Moreno, que está en su escritorio en Buenos Aires, recibiendo, la dificultad que fue, primero, tomar la decisión, ¿no es cierto?,
de la ejecución de Liniers. Entonces, lo que me cautivó, digamos, de las características que tienen estos personajes es el tema. Es decir, ¿quién es el traidor y a qué? ¿Y quién es el héroe y a qué? Porque Liniers dice, yo soy el héroe de la Reconquista. Yo reconquisté Buenos Aires. Yo peleé en Argel, yo peleé aquí. Moreno, ¿dónde peleó? Y a la vez, Moreno lo considera a Liniers un traidor, porque fue el que armó una contrarrevolución a lo que se estaba gestando recién, en mayo. Entonces, los distintos puntos de vista y incluso dice Liniers, digamos, en sus reflexiones de último momento, yo soy fiel a Dios, soy fiel al rey, no como ellos, que son unos traidores. Bueno, es un poco eso lo que, de eso se trata este fragmento que les voy a compartir con ustedes. Liniers, no tengo deudas con nadie, a todos di aquello que juzgué debía dar. No debo dinero ni grandes favores, moriré en paz. Moreno, estoy en paz. A quienes me llaman cruel, solo diré que opongo fuego contra fuego. ¿Qué hubiese hecho Liniers de haber triunfado su contrarrevolución? Liniers nos hubiese aplastado sin cortesías y hoy mismo nuestras cabezas estarían exhibidas en picas en el centro de la Plaza Mayor. Estoy sentado en mi sillón frente a la biblioteca. Los borradores del plan de operaciones están allí sobre el escritorio. Es domingo. Nada nos desviará, nada nos detendrá, nada hará que nuestro camino sea parte de los planes que hemos trazado. Somos un grupo de hombres que creen que la vida debe ser un lugar digno, sin excepciones que nos avergüencen. El pueblo sabe que lo que digo es cierto. El mismo pueblo impulsó esta revolución, porque no es verdad lo que difunden nuestros enemigos, ni son ciertas aquellas ominosas palabras del síndico Leiva cuando asomándose al balcón del Cabildo aquel atardecer del día 25 preguntó con cierta indiferencia, no exenta de sarcasmo, ¿dónde está el pueblo? A esta revolución le pudo faltar sangre, eso puede ser cierto, pero jamás se diga que a esta revolución le faltó pueblo. Los papeles siguen acá, sobre el escritorio. Son las 3 de la tarde. Liniers, si yo estuviese ahora frente a Moreno, le diría que ha equivocado el rumbo, que es un traidor a las causas de Dios y a las causas de nuestro rey Fernando, y más temprano que tarde habrá de pagar por eso muy caro. Larga vida al rey, muerte a los traidores. Moreno, hoy es domingo, día del Señor. Los traidores tal vez ya han sido ejecutados. Del último cajón extraigo un cigarro, lo enciendo y aspiro lentamente, largamente. Dejo salir el humo denso que llena todo el ambiente del estudio. Tomo una de las hojas de papel, una de esas que se desparraman irreverentes sobre mi escritorio. Hay en ella
una frase escrita hace unos días con letra apasionada. La diferencia entre golpe y revolución se llama pueblo. El cigarro se ha consumido por completo. Ahora saldré al patio para reunirme con mi mujer. Tal vez le pida a Francisca que me cebe unos mates. Miraré a mi hijo Marianito jugar bajo la copa del naranjo con sus soldaditos. Mi mujer me preguntará si los acompañaré. Le responderé que sí. Escucharé el repiquetear de las campanas en la tarde y recordaré la frase escrita hace unos días. La diferencia entre golpe y revolución se llama pueblo. Muchas gracias. En el día del adiós, en esta noche tan oscura, las estrellas ocultan su luz por la luna llena que brilla como de plata. Mi pena siempre está, aunque te quiero aún, pues el amor me golpeó como un viento huracanado torciendo los ramajes. Viniste a mí, te recibí con ansiedad, era como si ya te hubiera estado aguardando. Pero ahora ya me olvidaste, ni el zorzal canta en mi jardín. Todo es soledad. Listo. Hay que dejarlo que se vaya. Sí, Romy. Mi abuelo decía, hay que pedir permiso antes de decir una burrada. Vos, además de ser un gran lector, sos un gran admirador o lector de Piglia. Hay un cuento que a mí me apasionó cuando lo leí, no recuerdo el nombre. ¿Las actas del juicio? Exactamente, eso me quería acordar. ¿Eh? El asesinato de Urquiza. El asesinato de Urquiza. Si te acordás, contalo un poco. Sí, cómo no. Sí, por supuesto. Ese cuento, Piglia lo presenta a un concurso y saca el primer premio de Casa de las Américas. Estoy hablando de década del 60, fines de la década del 60. Y fue el premio que le permitió, de alguna manera, empezar a circular por los circuitos literarios y empezar a ganarse su prestigio literario, ¿no? Y está muy bien, digamos, construido el cuento. ¿Por qué? Porque está narrado desde uno de los asesinos, desde uno de los soldados. Bueno, ustedes saben la historia. Urquiza lo asesinan en su propio palacio un 11 de abril de 1871. Entonces, las actas del juicio es la declaración, digamos, comienza todo el que suscribe, tiene todo un marco así muy jurídico, porque es la declaración que le están tomando a este soldado de Urquiza, o ex soldado de Urquiza, donde él explica, digamos, dice, lo que pasa que ustedes no saben lo que ocurrió y yo les voy a contar. Entonces él empieza ahí a relatar y es muy interesante porque obviamente que en su declaración el que toma la declaración ya traduce, digamos, porque sabemos que un soldado de esa época eran habitualmente analfabetos, pero uno lee la declaración de
digamos, va diciendo el soldado y, bueno, da la impresión de que es una persona instruida, digamos. O sea que hasta ese detalle tuvo Piglia en cuenta. Y lo más interesante es que nos relata, a través de esa declaración, la transformación o las modificaciones que fue desde su punto de vista. Robustiano Vega es el nombre verdadero de ahí Piglia, digamos, se toma licencias y por supuesto cambia el nombre, le pone Robustiano Vera, una pequeña, pero digamos, y así va cambiando algunas cositas. Pero lo fundamental es que dice en una parte de la declaración, lo que pasa es que ustedes no saben lo que le pasó al general. El general en esa época ya no se mandaba ni él. Y cuando nosotros pensábamos que apareció esto de tener que ir a pelear contra los paraguayos, que nunca nos hicieron nada, y ahora tenemos que ir a pelear junto con la gente de Mitre, con los porteños. Y esa noche se estaba refiriendo a la preparación que Urquiza ordena al batallón entrerriano, digamos, ¿no? Son las famosas deserciones del Bajo de Toledo, digamos, ¿no? Entre Ríos no participa prácticamente, no envía porque hay una deserción prácticamente del 80% de los soldados. Entonces cuenta esto Robustiano Vega y dice, cuando menos pensamos que aparece el general, dice, ¿y qué carajos pasa acá? Dice, y pasa, general, de que nos vamos. ¿Y quién les dio la orden? Y bueno, y nadie, dice, nos animamos a contar que el que dio la orden era el ahijado político de Urquiza, López Jordán. Entonces, a partir de ahí se hace una reunión, eso cuenta también Robustiano Vega, en la casa de López Jordán y le pregunta, ¿y te animás, Robustiano? Y con esa palabra, te animás, Robustiano, ya estaba todo dicho, que tenía una partida de 50 hombres y que él iba a estar a cargo de la llegada al palacio. Cuando llegan al palacio, gritando, muera el tirano, muera Urquiza, describe que aparece Urquiza semidesnudo, con una pistola en la mano, que no la alcanzó a utilizar, y que, bueno, lo hieren en el pómulo izquierdo y es recostado por su hija. Entonces le dice, no llore, mi hija, no llore, mi hija, no hay razón, algo así dice Urquiza. Y entonces ahí es donde lo ultiman con sables, con unos cuchillos, digamos, ¿no? Y termina la declaración diciendo de que el general ya no era el general, o sea que como que ellos no sentían culpa por haber hecho eso que hicieron, digamos, porque ya el general lo único que le quedó era el cuero, dice, ya no era el que ellos sabían, porque lo conocieron desde que era joven a Urquiza. Y realmente un cuento impresionante, altamente recomendable para leerlo. Yo no lo maté, ya estaba muerto hace rato el general. Yo lo único que hice fue una orden nada más. Está realmente bien contextualizado, con los diálogos acorde a como uno supone que hablaban en esa época, los detalles que toma Piglia cuando cuenta, por ejemplo, para describir de que Urquiza era, bueno, sabemos que tuvo más de 100 hijos, ¿no es cierto? Entonces describe una noche que uno de sus soldados lleva a su mujer y, bueno, le hace una seña a Urquiza y dice el marido de la mujer, claro, usted se le anima porque usted es el general y bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros, no es cierto, que somos los soldados? Dice que bueno, se van detrás de un naranjal y vuelve ya
mujer del general y viuda del Payo del Payo González, no sé qué. Así que sí, un excelente texto.